Este trino de Vicky Dávila y esta portada de Revista Semana son un llamado a algunas potencias mundiales a que incluyan al presidente Petro en una lista de terroristas internacionales. Esto ya no es una discusión por ideologías políticas, esto hace mucho tiempo pasó la raya y tal como lo dijo Beto Coral, la infame Vicky Dávila busca poner al presidente en una posición beligerante frente a sus aliados y la comunidad internacional. Busca aislar y afectar al país diplomática, económica y comercialmente con tal de acabar con el presidente. Es una demente que rebasó todo límite, pues ya muchos vimos la portada en la que colocan a Petro como un títere, a pesar de que nunca se ha referido a Irán y nunca se ha reunido con Putin, ni ha expresado su apoyo por su accionar contra Ucrania, ni mucho menos se ha puesto del lado de los terroristas de Hamas. Así que preguntamos de dónde ha sacado Vicky y Semana que el presidente Petro apoya al grupo terrorista. Pues bien, nos dirigiremos a la descarada columna de María Andrea Nieto titulada Petro, el defensor de Hamas, titular grotesco y sin pruebas que una vez más pone en riesgo al presidente al señalarlo de defender a este grupo terrorista. Analicemos su texto para tratar de comprender su forma de pensar. Ella menciona que el pasado 7 de octubre el grupo terrorista atacó al Estado de Israel, acto que dejó 1 millar de muertos. El horror conmovió a gran parte del planeta y aquí detectamos de inmediato palabras de marginación al dividir al mundo en naciones del mundo civilizado como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Italia, Canadá, entre otros. Es decir que para ella existe otra parte del mundo que no está civilizada y allí tal vez no hacemos parte nosotros, pues solo ha mencionado potencias mundiales. Desde aquí ya vamos comprendiendo cómo piensa esta periodista al separar a los seres humanos en sociedades supuestamente civilizadas y otras que no lo están. En su texto continúa diciendo: es muy fácil diferenciar el bien del mal cuando los principios están bien puestos en la condición individual de cada ser. Y aquí compartimos su manera de pensar, pues claro que es fácil diferenciar del bien y el mal cuando los principios están bien puestos. Por ello no debe ser difícil diferenciar que la guerra es el mal, venga de donde venga. Hasta ahora el mismo Papa lo ha dicho, que se respete el derecho humanitario, especialmente en Gaza. Por favor, que no se derrame más sangre inocente, ni en Tierra Santa, ni en Ucrania, ni en ningún otro lugar. Basta ya, las guerras son siempre una derrota, siempre. Aquí hablamos de verdaderos principios, estar en contra del derramamiento de sangre sin importar de dónde venga. El bien es la paz, el mal la guerra. ¿Por qué María Andrea Nieto supone que el bien es estar a favor de la guerra, a favor de cualquiera de las dos partes, antes del lado del diálogo? Por eso nuevamente lo decimos, claro que es fácil diferenciar el bien y el mal cuando se tienen verdaderos principios. ¿Será que Nieto los tiene? Ahora llegamos al punto donde la periodista afirma lo siguiente: cuesta entender la obsesión de Petro en la defensa de los criminales. Lleguemos hasta aquí para sacar dos conclusiones. La primera es que hasta este punto no nos ha mostrado una sola prueba de donde Petro ha dicho que defiende a Hamas, y retamos a todo el que esté viendo este video de indicarnos la publicación de Gustavo Petro en la que defiende al grupo terrorista. Entonces, ¿de dónde saca Nieto estas palabras? ¿O nuevamente estamos bajo una opinión personal? La segunda es que, teniendo en cuenta la forma de pensar de la periodista, las negociaciones y tratados de paz no son una opción para ella. Al parecer, seguir contando muertos más en nuestra tierra es la solución más acertada, sobre todo cuando se hace desde un escritorio en Bogotá, pues no creemos que ella, al igual que los hijos de las comunidades vulnerables, tome las armas y salga a morir en las primeras filas de la guerra. Para ella, dialogar en búsqueda de la paz con estos grupos no es la opción, sino que la solución son otros 50 años de guerra, de bajas de soldados y de inocentes, y aún no entendemos por qué, si ya lo hicimos durante tantos años y no funcionó. Ahora saltamos a otro lado del texto realmente extraño, pues la periodista dice que ni Irán, ni Rusia, ni mucho menos los terroristas de Hamas deberían ser aliados de Colombia. Pero ¿de dónde sacó estas conclusiones? ¿Dónde están las fotografías, las reuniones, los videos del presidente Petro reuniéndose o apoyando a Rusia, a Irán o a Hamas? ¿De dónde sacó Nieto estas conclusiones? Además, termina su texto diciendo que Petro parece odiar a los israelitas, y una vez más no vimos ninguna prueba de ello, nada de sus palabras, solo opiniones personales en las que sí se observa al parecer el odio de ella
hacia el presidente, pues lo que sí pone en riesgo al país es que ella y su revista digan que Petro se alió con Rusia e Irán para defender a los salvajes de Hamas. De hecho, Ahmed Escaf se refirió a la deplorable portada. Yo he visto muchas portadas equivocadas e injustas de semana, pero la del fin de semana es de lejos la peor. No es cierto que el presidente Petro esté del lado del eje del mal, y mucho menos es cierto que apoye terroristas o que sea títere de ellos. Defender la vida de palestinos inocentes y denunciar la evidente limpieza étnica que lidera Israel no es estar del lado equivocado de la historia, y para ello se requiere valentía. Bien por Petro. Y esto le dijo a la periodista: tú siempre con tus ridiculeces y difamaciones, ¿no te cansas? ¿Cuándo carajos Petro apoyó el ataque terrorista de Hamas? Nunca lo hizo. En cambio, ustedes desde esa trinchera sí celebran el exterminio del pueblo palestino, alegando que se hace en defensa propia. Que los perdone Dios. De ñapa dejamos este trino de Petro en 2021 que nos da muchas respuestas sobre los ataques de Nieto hacia el presidente. ¿Qué tal si al menos como periodista le dices a sus lectores que tiene un conflicto de intereses conmigo simplemente porque denuncié a su padre como parte del cartel de la contratación de Bogotá? Con 900.000 personas estamos profundamente decepcionados, pero no me quedé solamente mirando pasivamente ese desastre de administración, sino que lo investigué a fondo. Con Carlos Vicente de Rú y Avellaneda descubrimos minuciosamente cada rincón de la corrupción del distrito, lo mostramos públicamente. Ese documento es la prueba judicial más importante que por lo menos llevó a la cárcel a Iván Moreno Rojas, jefe de una mafia de la corrupción. Lamentablemente tengo que decirlo que esa arquitectura de la corrupción en el distrito entró en diversos partidos políticos y hoy hay un inmenso peligro del cual yo he advertido. Hay una serie de concejales ligados al cartel de la contratación que buscan reelección, y como la campaña del consejo es poco visible, pues están pasando, digamos, y yo creo que la ciudadanía debería mirar con lupa, de tal manera que nada de lo que constituye la mafia del cartel de la contratación pueda sobrevivir políticamente en la nueva administración. ¿Por qué no estamos tranquilos en el país de Colombia? Por la cuestión de abuso de la naturaleza, de la riqueza, de todo. Y a estas alturas de la vida en Colombia es muy difícil ver la paz. Hay muchos grupos que viven nada más el gatillo. Y que mucha gente no quiere que la guerra se acabe. Por eso hay conflicto. El poder en mi país lo maneja la gente que tiene plata. El poder y el tener se tragó el ser. Entonces no importa la vida del otro.